imagínense, yo ni voy a preguntar el Salmo 23. No voy a preguntar el Salmo 23. No voy a preguntar el Salmo 23. Ahora, yo le hago una pregunta. ¿Y del Salmo 1? ¿Y el Salmo 1? ¿Qué es el primerito? Vamos a abrir nuestra Biblia en el Salmo número 1. Amén. ¿No trajeron las Biblias? ¿Qué pasó? Entonces, si usted pide con fe, el Señor dice, pide y se os dará. Ok, vamos a leer entonces la palabra de Dios. Nos ponemos de pie para respetar la palabra de Dios, por favor. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Por favor, medite en esta palabra, por favor. Repito, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Sigue? No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. ¿Veis? Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Amén. Pueden sentarse. Como verán, hermanos, este es el Salmo número 1. Es el primer salmo y realmente es una introducción de los 138 salmos que faltan. Son 139. Amén. Es un salmo, como le dije anteriormente, para meditarlo cada uno. Hoy tenemos la bendición de que el Señor puede estar hablándonos a cada uno de nosotros por medio de su palabra. Entonces, fíjense ustedes, este salmo nos instruye claramente con respecto al bien y al mal. ¿Hay algo que les mueve la atención a la palabra de Dios? Vale, amén. Entonces, este salmo nos instruye con respecto al bien y al mal. Como verán, en la palabra de Dios dice, hay bienaventurado el varón. Bienaventurado viene a ser una persona dichosa, alegre, muy contenta. Cuando habla de varón, habla de mujer o hombre, por supuesto, ¿no? Bienaventurado, ¿por qué? Bienaventurado porque, primero, no anda oyendo consejos de malos. Bienaventurado, ¿por qué? Porque no anda en camino de pecadores. Dice la palabra de Dios, no la dice el pastor Daniel. Además de eso, no se sienta con encarnecedores. Ya vamos a hablar de encarnecedores. Pero habla claramente ante nosotros. Esta palabra pone lo que es vida y lo que es muerte. Pone lo que es bendición y pone lo que es maldición delante de nuestros propios ojos, para que nosotros podamos entender cuál es lo que el Señor quiere de nosotros y qué no debemos hacer. Para llevarnos al camino correcto que lleva a la felicidad, tenemos que evitar ese camino que nos conduce al mal. Yo cuando preparaba este bosquejo recordaba el cuentico que dio nuestro hermano, que a la hermana Miguelina le gustó mucho, ¿no? El del pan, ¿no era? El cuento del pan. Hay muchos caminos y siempre llega alguien, métete por aquí. No, el camino es ese. El camino es ese, el camino correcto, y siempre hay que ir en el camino correcto.
El hombre bienaventurado es un hombre piadoso. Fíjense, piadoso, de piedad. Nos habla de un hombre o mujer que hace ciertas cosas, lo dice la palabra, pero también hay ciertas cosas que no hace. Eso lo vamos a estar viendo más adelante. También nos habla de el contraste de este hombre piadoso con un hombre malo o con un hombre impío. Y ese contraste es el que nosotros tenemos que entender claramente, porque habla sobre el destino final de aquellos que van por el camino incorrecto. Y el título de este mensaje es ¿piadoso o malo? ¿Piadoso o malo? Empiecen. Esto es una palabra muy buena para nosotros comenzar a analizarnos poco a poco. Vamos a ver. La palabra de Dios dice que hay un hombre bienaventurado, pero había ciertas cosas que no hacía. Vamos a ver primero. En el versículo 1 habla claramente. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Vamos a pararnos ahí. El hombre se aparta de todo mal. El hombre no acepta ningún consejo en el cual lo vaya a dirigir por el camino que no debe ser. En este caso, estamos hablando de personas que vienen a ti, personas que quizás te ven a ti caminando por los caminos correctos, o a lo mejor no eres una persona firme, pero eres temerosa de Dios. Quieres caminar por ese camino y dice: ese es mi camino, Jesús es mi camino, yo debo ir por ahí, pero estás luchando con la carne. Recuerden ustedes que la lucha que tenemos nosotros es carne-espíritu. Carne-espíritu. Dice Gálatas capítulo 5 de que lo que es de la carne no es del espíritu y lo que es del espíritu no es de la carne. Y ellos no se la llevan bien para que tú pongas la torta. Para que pongas la torta. Es por ello de que dice también la palabra de Dios: andemos en el espíritu y no en la carne. Andemos en el espíritu y no en la carne. Y a veces usted va por ese camino que le comentaba anteriormente. Este es el camino, me ha tocado este camino, y llega alguien que dice: no, ese no es el camino. Esa gente lo que quiere es robarte dinero, o ese no es la verdad es esta. Eso no es una doctrina correcta. Hermanos, yo puedo decir aquí lo que me dé la gana, lo que me dé la gana. Y la Biblia dice, y habla hasta de falsos profetas. Pero como yo soy temeroso de Dios y yo tengo claro quién soy, siempre les pido a ustedes: traigan la Biblia, tomen nota y comprueben. Y comprueben. Porque la mejor manera es que usted compruebe lo que la palabra de Dios está hablando en su vida. Por eso es que ahí dice claramente de que él medita la ley de Jehová de día y de noche, y es su delicia. Para muchos tener la Biblia abierta es cosa de locos. Para muchos tener la Biblia abierta es una raya, como dicen en Venezuela: me rayé. Me van a decir que ando medio loco, o me van a decir que estoy perdiendo mi tiempo. Hermano, cuando usted dice que su camino es Jesús, cuando usted está clara quién es su camino, venga quien venga, y lo ve a usted leyendo la Biblia, a usted no le importa. Al contrario, tiene una gran oportunidad de decirle: tú estás perdiéndote una gran cosa. Tú estás perdiéndote la salvación. Tú estás perdiéndote la oportunidad de estar aquí conmigo, deleitándome de día y de noche de la ley de Jehová. Amén. Gloria a Dios. El hombre piadoso se aparta del mal, se aparta de caminos de pecadores. Cuando hablamos, fíjense, cuando hablamos de esas personas malas, de esas personas que dan consejos malos, ya les expliqué un poco, pero también hablamos de caminos de pecadores. No voy yo a decir hoy, en el año 2012 terminando, cuál es el camino de pecadores.
Yo creo que nosotros aquí somos bien adultos y sabemos cuál es el camino que va al mal y cuál no. La palabra de Dios nos dice claramente qué es lo que no quiere que hagamos y qué hagamos. Seguir a Cristo, hermanos, seguir a Cristo no quiere decir que usted tiene que cambiar, que quítate esto o cambia esto. No, la palabra de Dios te va cambiando a ti. Ninguna persona te va a cambiar. Yo no cambio a nadie. A mí me cambió el Señor. A mí me lavó el Señor. A mí me transformó el Señor. Y el Señor aún me sigue transformando. El Señor aún me sigue transformando. Porque es que acaso esto que está aquí, ¿qué es? ¿Esto qué es? Y yo tengo que luchar. Y yo tengo que luchar. Y cada vez que a la carne le doy plomo, mire qué satisfacción me da. Porque eso es lo que hay que hacer. Yo a veces paso así por la habitación y también esposa orando y yo paro la oreja así. Y oigo a mi esposa y dice: Señor, mata mi carne. Mata mi carne, Señor. Y qué gozo me da. Yo dije, por lo menos la que duermo al lado mío tomando su carne. Gracias a Dios. Gracias a Dios. O sea que lo que yo tengo al lado, la mujer de Dios, que está luchando por vivir en santidad. Después dice la palabra de Dios: ni en silla de escarnecedores. Yo creo que tengo por aquí, si no me equivoco, lo que es el... Vamos a ver. Aquí está. Una persona escarnecedora, porque yo lo busqué en el diccionario de manera de que no saliera de las palabras exactas. Vamos a ver qué nos dice nuestro diccionario de nuestro idioma. ¿Qué significa escarnecedor? Y fíjense lo que dice. Es un grupo de burladores. Escarnecedor es un grupo de burladores que se burlan de las cosas de Dios, que se burlan de todo lo que tiene que ver. Y ustedes no saben qué pecado tan grande. Entonces, por eso, para que ustedes vean, leen la palabra de Dios y dice, hay personas que a veces, mira, dicen, no, bienaventurado el varón, pero yo soy hembra. No, varón. Estamos hablando aquí de que cualquiera. No estuvo en consejos de malo, pero ese amigo mío no es malo. Él me está dando un consejo. El malo no es, porque yo conozco que era chiquito. Es cuestión de, vamos a interpretar qué la palabra de Dios quiere decir. Ni estuvo en camino de pecadores. Bueno, tampoco fue un pecado grande, chiquito. ¿Y acaso el Señor dice que hay pecados grandes o chiquitos? ¿Que hay pecados blancos o negros? ¿O trigueños o marrones? ¿Ah? Y ni en silla de escarnecedores. Usted se imagina, usted sentado al lado de una persona burlándose de las cosas de Dios. Usted realmente está jugando, ¿sabe qué? Jugar a exaltar al diablo. A eso es que está jugando. A eso es que está jugando. Porque esa es la trama más grande que el diablo tiene en la vida de uno. Que uno se burle del Creador. Del mismo Creador que creó al diablo. Pero él mismo se desató y quiso ser Dios. Y ahí está el problema. Creador de todo. Y lo que él más goza es cuando uno de nosotros se le voltea al Señor para ir en esos caminos deshonrosos. Es muy triste. Es muy triste. Yo tengo aquí algo en la palabra de Dios, en 2 de Pedro 3:3. Yo me callé ya, creo. Y mire lo que dice. Es importante que lo leamos. Sabiendo primero esto, que en los postreros días o en los días finales vendrán burladores. Ahí empezaron a hablar de los escarnecedores. Vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias, según sus propios pecados.
ellos vendrán. Salmo 1, Viejo Testamento, Segunda de Pedro, Nuevo Testamento. Qué inspiración tan grande del Señor en su palabra. Pasan años y ahí está. Viejo Testamento, Salmo 1, Segunda de Pedro, Nuevo Testamento. Y ya está hablando de los burladores, los escarnecedores que están hablando aquí. Entonces, fíjense ustedes, hermanos, el hombre piadoso se caracteriza por justicia, amor, obediencia a la palabra de Dios y separación total de la comunión con el mundo. Comunión con el mundo. El que tiene comunión con el mundo es porque hace lo que está queriendo. Así es sencillo. Así es sencillo. Dios bendice a la persona piadosa, a la persona que lucha con su carne para evitar pasar y decir un no rotundo a esto que está aquí. No rotundo a consejos humanos, no rotundo a estar en camino de pecado, no rotundo a estar burlándose de las cosas de Dios. Aleluya. Estas son las cosas que el hombre piadoso no hace. Porque siempre se dice el cristiano hace. No, hay cosas que no hace. Y estas son las cosas que no hace. El verdadero creyente se distingue por las cosas que no hacen, los lugares a donde van y las personas con las que se asocian. Si usted ve a una persona con una persona buena, una persona que usted conoce que es buena, una persona de Dios, ya automáticamente tú dices, no tiene que ser. Porque la verdad es la siguiente: nosotros como hijos de Dios no podemos rechazar a nadie, hermanos, a nadie. El Señor quiere que todos sean salvos. Es por ello que Él dice: llevad el Evangelio a todas las naciones. No importa qué pecado tú tengas, no importa qué tú hayas hecho, el Señor está lleno de misericordia para perdonarte y decirte: estás perdonado, yo te amo, yo tengo un propósito en tu vida, pero por favor no lo hagas más, porque ya después estás jugando conmigo, ya después estás jugando. Y el Señor está lleno de misericordia, pero del hecho de que nosotros no podemos rechazar a nadie, porque no se puede rechazar, no quiere decir que a donde va esa persona voy a ir. Porque si yo soy un hijo de Dios, yo tengo que tratar de vivir en santidad y tratar de matar mi carne. Matar mi carne. Eso es lo más importante que tenemos que saber. Y yo les repito, por las cosas que no hacen los hombres piadosos, no los lugares a donde se conocen, al hombre piadoso, por las cosas que no hacen, los lugares a donde no van y las personas con las que se asocian. Ahora vamos a ver, ¿qué sí hace el hombre piadoso? ¿Qué sí hace el hombre piadoso? Si nosotros vamos al versículo 2 y 3 del Salmo 1, el 2 y 3, el 2 empieza por A: sino que en la ley de Jehová está su delicia, en su ley medita de día y de noche. Fíjense ustedes aquí, ahí me voy a parar un poco. En la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Hermanos, fíjense, como les dije yo ahora, yo puedo estar diciendo aquí lo que me da la gana, pero si usted medita en la palabra de Dios, usted sabrá si yo soy un falso profeta o soy un mentiroso, o toma la decisión y dice: yo a esa iglesia no voy más. Pero si usted medita en la palabra de Dios, se dará cuenta, no solamente si yo estoy diciendo la verdad o no, sino se dará cuenta que el Señor quiere para usted. Cuando usted medita en la palabra de Dios, seguramente usted va a decir: ¿será que el Señor me está hablando a mí aquí?
Señor quiere que yo haga esto en mi vida? Esas son las preguntas que le vienen a usted cuando usted medita. ¿Será que el Señor sabe que estoy haciendo algo mal? ¿Será que el Señor quiere transformarme? Esas son las preguntas que siempre le van a venir a usted cuando usted medita en la palabra de Dios. Ahora, aquí dicen medita de noche y de día. Fíjense ustedes, yo recuerdo que el viernes estaba yo en servicio de oración en el Hague y el pastor habló sobre este mismo salmo, ¿saben? Y él decía, no es que usted va a estar con la Biblia para arriba y para abajo así caminando por la calle, ¿sí? No, ahí lo que usted tiene que hacer es, usted leyó la Biblia, medite. Usted tocó un salmo, medite. ¿Qué el Señor me quiere decir ahí? Hay muchas personas que dicen, no, es que yo me leí el salmo, pero usted meditó que el Señor quiere decirle. Usted meditó y dijo, déjame ver qué enseñanza obtengo yo de esta lectura. ¿Qué el Señor me quiere transmitir a mí? Ay, es que no lo entiendo. Yo voy al pastor, voy a un hermano que tiene más conocimiento. Vamos a discutir esto, vamos a meditar. ¿Qué querrá decir el Señor en nuestras vidas aquí? Eso es bonito, ¿sabes? Y fíjense que en el Salmo número 1, el salmista, como introducción a 139 salmos, habla claramente que el bienaventurado, el varón, que en la ley de Jehová, su palabra, su Biblia, ley de Jehová, es la palabra de Dios. ¿Dónde estoy? Me perdí. Está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Hermanos, la palabra de Dios es inspirada por Él. La palabra de Dios son 66 libros, hermanos. 39 en el Viejo Testamento, 27 en el Nuevo Testamento. Y es todo una inspiración. Por donde lo lea, llega. Por donde lo lea, hay enseñanza. Por donde lo lea, hay mucho que aprender. Les repito, como un día también dijo el hermano Carlos cuando predicó aquí, yo lo confirmo, cada vez que sacamos un bosquejo, la palabra de Dios primero nos ministra a nosotros. Primero la palabra viene a nosotros. Ya el Señor me habló a mí. Ahora me dice, muchacho, lo que te acabo de decir, lánzalo. Eso es lo que el Señor trabaja. No es que yo sea diferente, soy igualito que ustedes, igualitos, que tengo la lucha igual que ustedes, pero hay que ir con fe, mucha fe. Dice la palabra de Dios también en el número 3. Mire, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja cae y todo lo que hace prosperará. Mire lo que dice el Señor aquí. Mire lo que dice el Señor. Yo le voy a poner un ejemplo. Mire, imagínese un desierto, pero en el desierto por un río, y a la orilla del río hay muchos árboles, y el desierto es árido, ahí no hay agua, pero pasa un río. Pero al lado del río, a las orillas del río, hay árboles. Ahí está pasando lo mismo que hay aquí. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua. ¿Qué quiere decir el Señor con corrientes de agua? Hermanos, con corrientes de agua. Son las corrientes de agua viva del Espíritu Santo de Dios, corriendo por nuestras vidas. Y cuando nosotros tomamos el Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo nos llena, nos unge, nosotros estaremos como un árbol que da su fruto a tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Yo quiero volver a leer algo que, ya que nosotros estamos casi cumpliendo un año, yo quiero leer
Gálatas capítulo 5, versículo 22 al 24. Fíjense, esto lo hemos hablado mucho, pero como a mí me gusta meditar en la palabra, yo no dejo de sorprenderme que el Señor es tan maravilloso que nos está diciendo, como dice Noé, que nos está dando el chivo, nos está dando la chuleta de cómo vivir, nos está diciendo, mira, esto no y esto sí. Si usted está como árbol sembrado a las orillas de un río, de corrientes de agua viva, que el Espíritu Santo lo está llenando, solamente frutos que llegarán a su tiempo serán vistos en usted. Y yo quiero ver estos frutos. Mas el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. El Señor nos está diciendo, tenemos que luchar con nuestra carne, tenemos que crucificar nuestra carne y tenemos que desechar nuestras pasiones y deseos, porque el Señor lo que quiere es que nosotros estemos a las orillas de las corrientes de agua viva de su Espíritu Santo, para que seamos como ese árbol que las hojas no caen. Amén. Y demos fruto. Yo quiero, aquí tengo como dice el chivo, ¿no? Aquí tengo el chivo. Fíjense, el carácter de esta persona. Esta persona, la persona, ¿cuál es la persona? Yo. Piadosa. Persona piadosa. La persona piadosa tiene gozo. ¿Por qué tiene gozo? Porque la vida cristiana no es meramente abandonar esto o aquello. Es vivir en una nueva y feliz herencia con Dios. El gozo. No sé si recuerdas, Miguelina, que yo hablé contigo y dije, por favor, oren por un hermano que está en terapia intensiva. Él murió. Él murió. Pero duele. Pero usted se da cuenta cuando un hermano recibe el llamado de Dios, porque el Señor lo requiere allá. El Señor dice, tu trabajo en la tierra terminó, te quiero conmigo. ¿Duele? Por favor, no. Pero tú tienes la convicción de que ahí quedó el cuerpo, pero tu alma está en presencia de Dios. Y ayer llegó la esposa al servicio que yo hice. Yo le digo, yo pensé que a lo mejor iba a llegar un mes después, se lo digo, pero llegó unos días después y diciendo, gracias hermanos por su soporte, gracias hermanos por sus oraciones, pero ya Francis está arriba conmigo. ¿Entienden? Es la tranquilidad de saber que está allá. Y esa misma tranquilidad es la que nosotros tenemos que tener cuando tenemos la certeza que si nosotros salimos afuera, a la calle, y algún accidente pasa y quizás no tenemos que ir de aquí, sabemos que nuestra alma está segura, está con el Señor y no al fuego del infierno. Eso es lo más importante. Por eso es que el hombre piadoso tiene gozo, porque a mí me importa si viene el encarnizador a burlarse de mí. Tu problema conmigo. Porque si los amigos que yo tenía les dije, te quiero mucho, quiero tu salvación, pero no voy a ir contigo a este lugar porque no es para mí, y me dicen 7,000 cosas, yo siento gozo,
Porque si una cosa pasa ahí, no me va a tocar a mí. No me va a tocar a mí para empezar. Y si el Señor me llama, yo sé dónde voy. Porque en el momento que usted está en Cristo, usted tiene un billete para estar en su presencia, reservado y no caduca. Al menos que usted misma le ponga la fecha de caducidad. Eso depende de usted. Yo lo tengo abierto. Yo lo tengo abierto. Una piadosa es una persona de reflexión. Está reflexionando en su vida a cada momento. ¿Por qué? Por meditar en la palabra de Dios. Ya lo he comentado varias veces. Quizás me adelanté. Pero meditar, aparte de que nos dice que nos hace reflexionar también. El hombre fructífero. ¿Por qué fructífero? Por los frutos. Él sabe, esa persona, estando en Cristo, los frutos se ven. Va a ver los frutos, seguro, a su tiempo, porque es el Señor quien manda eso. Pero estarán. Y usted verá un cambio y dirá, yo recuerdo cuando pasaba por aquí y miraba a la gente con asco, esta gente que hace aquí, y de repente de un momento a otro se entregó a su vida, a la vida de Dios, y le da pena a esta gente. Y le da pena. Y a lo mejor hasta se le acerca, usted tiene hambre, ¿no? ¿Qué le pasa a usted? Hay dos cosas. O la persona está sufriendo realmente, o a lo mejor es un viejo que quiere echarle una broma. Usted nunca sabe. Pero usted actuó de acuerdo a los frutos del Espíritu Santo. Porque esa persona que está ahí no conoce a Cristo. Muchas personas, una persona que está en Cristo no está mendigando. No está mendigando. Porque déjeme decirle algo, hay una promesa grande. Yo quisiera que yo para el talento soy maloso. Yo quiero pedirle, creo que una hermana, ¿cómo es que dice la promesa de Dios? Dice, nunca he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Así dice, no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Y si usted anda en Cristo, usted es justo. Así es simple. Así es simple. Y por supuesto, el hombre piadoso es triunfador. ¿Por qué? Porque es una promesa de Dios que todo lo que hará prosperará. Amén. Ahora yo quiero hablarle de la otra parte. Ya hablamos del hombre bueno. Vamos a hablar ahora del malo. Y me gustaría que veamos el capítulo, versículos 1, 4 y 5, por favor. Sí, no, Salmos 1, 4 y 5. No así los malos, atención, que son como el tamo, ya les explicaré qué es tamo, que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Fíjense ustedes esto, ¿no? Tamo. Imagínense, yo no soy agricultor, la verdad. Yo en esto soy malo. Yo mismo quería saber qué era tamo y me puse a investigar. Según he leído, el tamo es cuando está la semilla del trigo o del arroz, de la cebada X, que lo meten en una máquina para sacar el grano y sale como una pelucita que no sirve para nada. Y ya el Señor dice de que los malos serán como el tamo, quien lo arrebata el viento. Es como, no sirves, vete, no le interesa. Entonces, ya sabemos lo que estamos. El hombre malo no se siente con deleite a la palabra de Dios, no siente reverencia a la palabra de Dios, tiene y sigue su propia ley.
Yo creo que si yo les digo estas palabras, ustedes van a empezar a pensar en alguien que en algún momento usted quiso hablarle de Dios, pero él tiene su propia ley. Porque en el momento que yo estaba preparando el bosquejo, me vinieron muchos que yo conozco. Tiene su propia ley y, por supuesto, ellos cosechan los frutos que ellos mismos siembran. Ellos mismos siembran. Porque la realidad es que si tú no andas en un deleite, si tú andas de escarnecedor y tú te montas tu propia ley, y a veces dicen esto, porque esto es importante, ¿no? Una persona pasa y dice, a esta persona, un hombre de Dios, porque dice, yo le doy gracias a mi Dios. Ahora mi pregunta es la siguiente, ¿y cuál es ese? Porque el mío no es. ¿Cuál es ese Dios? Porque el mío no es. Porque el mío es un Dios de santidad. El mío es un Dios que quiere de ti que vivas en santidad. El mío es un Dios que te da la palabra para que tú te deleites. El mío es un Dios que quiere que tú salgas adelante y que todo lo que haga prospere. Ese es mi Dios. Ahora, una persona que anda por caminos tal como dice aquí y de repente dice, yo le doy gracias a mi Dios. ¿Cuál es ese Dios? Pero le puedo asegurar algo, ese Dios no es un Dios vivo. Porque el único Dios vivo está arriba y es Jehová. Y su Hijo Jesús. Su Espíritu Santo de Dios, la Trinidad Divina. En eso es que tenemos nosotros que estar. Entonces ahora, porque el Gálatas 5 me gusta. Y quiero recordar viejos tiempos, ¿no? Entonces yo quiero ver ahora qué pasa con el mal. Gálatas 5 del 19 al 21. Fíjense qué sencillo, y me gustaría que lo leyeran otra vez. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio. Mira la palabra de Dios, habla clarito, no tengo mucho que hablar, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes. Atención, que el que practica tales cosas no hereda el reino de Dios. Usted quedó perdido. Usted perdió. Entonces usted dice, o yo lucho con las obras de la carne, o yo entrego mi vida a Jesús para que mis frutos a su tiempo vengan y vivo más en espíritu y no en carne. Amén. Eso es lo que tenemos que hacer, hermanos. Dice la palabra de Dios en el último versículo 1:6. Dice claramente, porque Jehová conoce el camino del justo. No, mire, a mí puede llegarme aquí cualquier persona con una careta puesta de cristiano y me engaña. Claro que me engaña. Yo no soy Dios. A lo mejor esa persona se quita la careta en la esquina y es peor que el hombre malo. Pero hasta aquí me llega y yo digo, esta es una mujer de Dios. Yo quedo engañadísimo. Porque hay personas que vendrán con caretas y engañarán a los ministros de Dios, pero a Dios no lo van a engañar. Y el Señor sabe cuál es el camino de los justos y sabe también cuál es el camino de los malos. Porque también dice aquí, mas la senda de los malos perecerá. Te lo digo coloquialmente, el camino de las malas personas morirá. Morirá. El camino que parece recto al hombre malo es simple y llanamente el camino a la muerte eterna. Si estamos en Cristo, nuestra garantía es vida eterna. Como el hermano Francis
Él jugó, por decir jugar, porque nosotros no jugamos, pero Él jugó a ganador, vamos a hablarlo en términos latinos, ¿no? Y digo, yo voy a Cristo, mi vida a Cristo, y yo tengo garantía de vida eterna, yo no voy a sufrir. El Señor ya nos está diciendo a nosotros qué nos está esperando arriba: galardones, la nueva Jerusalén, calles de oro, todo allá arriba es para nosotros. Para cada uno de nosotros la gente dirá: ah, calles de oro. Mire, hermano, no soy yo quien lo tengo que decir. La palabra de Dios ya está diciendo las cosas que están pasando ahora. Ahí está Israel y Palestina dándose plomo. Ok, entonces no hay que irse muy lejos para ver las noticias del mundo para darse cuenta que la palabra de Dios se está cumpliendo hoy. Entonces, si usted ve que la palabra de Dios se está cumpliendo hoy, entonces empieza a preocuparse para andar en santidad y caminar conforme a la palabra de Dios. Porque en este mundo para nosotros hay dos opciones: vida o muerte. Usted decide. Usted decide. Si nosotros vamos a tener vida eterna en presencia de Dios, el que decidió por el otro camino tendrá el sufrimiento eterno. ¿Usted se imagina sufrimiento eterno? Si nosotros aquí no aguantamos un problemita cuando nos estamos dando contra la cabeza, imagínese un sufrimiento eterno en el infierno. Por favor, hay que pensar un poco y ser un poco más espiritual. Nosotros no queremos esto. Nuestra vida es dedicada a Cristo. A Cristo. Aleluya. Gloria a Dios. Aquí podemos ver, hermanos, contrastes. El contraste de la vida de la persona piadosa, el contraste de aquella persona mala. Lo que el Señor nos está diciendo claramente de qué pasaría si nosotros decidimos el camino incorrecto. El hombre malo no verán la vida, sino la ira de Dios detrás de ellos. La vida no la verán, es la ira de Dios. Ira de Dios. Siempre la gente dice algo así como: es que Dios es bueno. No, pero no hagas esto. No, es que Dios me va a perdonar porque Dios es bueno. Es verdad, Dios no es bueno, es más que bueno. Pero si tú le estás haciendo el buenito, es la ira de Dios. Dios te echa en tu propio pecado y de ahí no sales, ¿sabes? Y de ahí no sales. De ahí no sales. Y yo quiero que mediten mucho en esto, hermanos. Quiero que mediten mucho en esto. Vamos a ponernos de pie, por favor. Yo dije anteriormente que había personas que quizás tienen una máscara, personas que simulan, o a lo mejor de una manera que ni ellos mismos saben, una máscara que ni ellos mismos están buscando, creyendo que son hijos de Dios, o que oyeron consejos de personas diciéndole: este es el camino, si tú eres una hija de Dios, tú eres un hijo de Dios. Pero si usted se analiza y le pide al Señor: dame sabiduría, Señor, Él seguro le va a hacer saber si usted está en buen lugar o no. Uno es el mejor juez para uno mismo, ¿sabe? Entonces, si usted se analiza ahora, yo le pido que cierre sus ojos y se analice. Analícese. Si usted cierra sus ojos, usted va a conversar con el Señor y usted va a sentir una paz, porque usted dice: yo no estoy engañando a nadie, Señor, yo elegí por ti y por ti voy y por ti estoy luchando. Si usted piensa ahora en su análisis de que realmente no era el camino que usted tenía,
venga Jesús a ver. Venga Jesús. Entregue su vida a Jesús. Entregue su alma a Jesús. Entregue su corazón a Jesús. Jesús dice claramente: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. Solamente Dios es el camino que le lleva a la salvación y vida eterna. Es la verdad, porque el Señor Dios no es mentira, el Señor es realidad. Y Él es la vida que nosotros tendremos cuando no estemos en este mundo, la vida que vamos a tener si al Señor Jesús se le ocurre venir a buscar a su iglesia ahora. Vida eterna, hermanos. Vida eterna, hermanos. Si alguno de ustedes se siente que está caminando por el Señor, yo quiero orar por usted para pedirle al Señor una firmeza, para que el Señor los unja, para que sigan el camino y reprender todo espíritu inmundo que quiera sacarlos y reprender la carne que usted tiene que dominar. Si usted piensa de que es del otro lado, que el Señor no ha entregado su vida a Él, que está caminando por el camino erróneo, que está en camino de pecadores, venga adelante. Yo también quiero orar por usted para que el Señor le dé a usted la sabiduría y el discernimiento para vivir una vida mejor. Pase adelante mientras que cantamos. Pase adelante. Aleluya.